Salmo 121, del 1 al 4. Del 1 al 4. ¿Sí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos agradecer tu bondad y misericordia, sosteniéndonos hasta aquí, ayudándonos. Gracias, Señor, por tu bondad excelsa. Gracias por permitirnos hoy también acercarnos a tu palabra. Pedimos tu bendición, tu ayuda y tu dirección en esta hora, para que a través de tu palabra seamos edificados, exhortados y consolados. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y entramos ahora en una serie de 15 salmos que trae el título Cántico Gradual. Así dicen nuestras traducciones, pero también se dice Cántico de Ascenso. Y es probable que hayan sido usados por los peregrinos que tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año al celebrar las fiestas solemnes. Vamos a recordar un momentico esto. Éxodo 34, del 22 al 23. Vamos a leerlo, donde el Señor establece que 3 veces al año tenían que ir al lugar que Dios había escogido a celebrar una fiesta solemne. Y todo varón tenía que presentarse delante del Señor con su ofrenda. Éxodo 34, versículos 22 y 23. ¿Quién lo puede leer fuerte? También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón cuyo delante del Señor, de Jehová el Señor, Dios de Israel. En Deuteronomio 16 también aparece este mandamiento de comparecer delante del Señor 3 veces al año. Así que estos salmos eran muy aplicables y probablemente algunos fueron utilizados en ese peregrinaje. Pero también estos salmos son aplicables a la experiencia de los viajeros que emprendieron el regreso de Babilonia hacia Jerusalén, hacia la tierra de Judá, después de los 70 años del exilio. Pero también es muy probable que la referencia a cántico gradual sirviera como una señal musical característica para la entonación de estos 15 salmos. Y es como lo más fuerte que podemos entender la referencia de cántico gradual. Desafortunadamente hoy no sabemos exactamente cuál era esa nota musical o cuál era esa expresión musical para entonar estos salmos. Lo que sí podemos saber con exactitud hoy día es que estos salmos aplican muy bien tanto en nuestra liturgia como en nuestra experiencia de vida cristiana. Experiencia en la cual somos llevados a depender exclusivamente de Dios, como se resalta Salmo 120, Salmo 121, que vamos a considerar el día de hoy, y que dan título a nuestro sermón: Mi socorro viene del Señor. Una y otra vez, la experiencia de David y la experiencia de los demás salmistas señalan a Dios como el único refugio seguro de su pueblo, como la única esperanza de ayuda en medio de la angustia. Desde la primera colección de salmos del Salterio hasta esta última que estamos considerando, se agrupan en estos salmos conocidos de consumación o de maduración la misma esperanza: Dios el único refugio. En todos los tiempos y en todas las etapas de la vida del creyente es sumamente importante que aprendamos a colocar nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestro consuelo solamente en Dios. De modo que en esta etapa de nuestra vida, cualquiera que sea la de cada uno, ustedes y yo debemos ver en estos salmos un llamado a depositar nuestra confianza únicamente en el Señor, con total certeza, y poder declarar: mi socorro viene del Señor. Socorro en medio de la angustia, y esto es lo primero. Por cierto, la angustia suele ser
una constante en la vida del creyente. Aunque podemos experimentar tiempos de holgura y alegrarnos en ello, no es extraño que el creyente, por la providencia de Dios, tenga que pasar tiempos de estrechez, en los cuales somos disciplinados, no solo por nuestros pecados, sino también para fortalecer nuestra fe y aprender a mantener nuestra confianza solamente en el Señor, a mirar más allá de este mundo pasajero, a esperar en la gracia que nos será dada plenamente cuando nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo venga. Primera de Pedro 1:13 nos llama la atención a esto, que si tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, confiemos y esperemos en esa gracia que será manifestada cuando Cristo venga. Dios es nuestro socorro en medio de la angustia. Él atiende la oración. Vayamos al Salmo 120 y miremos los 2 primeros versículos. Decía el salmista: a Jehová clamé estando en angustia. ¿Y qué pasó? Y Él me respondió. Y clama: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Al leer este salmo, no podemos entender que la respuesta de Dios fue mágicamente, inmediatamente, instantáneamente quitar la angustia de su vida. Estos versículos expresan los sufrimientos a causa de las calumnias recibidas. No pocas veces fue este el sufrimiento de David. A David lo calumniaron una y otra vez. Lo acusaron de algo que él no había hecho. Hablaron mal en contra de él. Hablaron mal de su carácter. Lo hicieron ver como un hombre perverso. Y esto trajo consecuencias. Y el problema y la aflicción por la que pasó David no era simplemente porque hablaran mal de él, sino por las consecuencias que esto traía. Así como también puede ocurrir con el creyente hoy día. No pocos creyentes padecen esto mismo y se hallan en grande angustia. Se dice entonces con propiedad que entre las formas de sufrimiento a las que está expuesto el pueblo de Dios, esta no es infrecuente. Y era apropiado que se hiciera referencia a este sufrimiento en un libro diseñado precisamente para adorar a Dios en todos los tiempos, como el libro de los Salmos, para ser útil en todo lugar, como un registro de la experiencia del pueblo de Dios. Así vemos que ante la calumnia, el salmista expone su caso ¿ante quién? ¿Qué nos dice ahí? Ante el Señor. No entabla una demanda por injuria y calumnia ante los jueces de la época, pero expone su causa ante el juez de toda la tierra. No lidia con un problema de poca monta, pero acude a aquel que tiene toda la capacidad de defender su causa, pues está en peligro de lenguas engañosas, dice acá nuestra traducción. Lenguas engañosas, mentirosas, que se han levantado contra él. Al respecto, desde el primer verso, el salmista nos alienta a través de este cántico y declara: clamé al Señor, ¿y qué pasó? Y Él me respondió, Él me escuchó. Mis hermanos, nuestro socorro viene del Señor. Él es nuestro socorro aún en medio de la angustia. Él atiende la oración y Él hará justicia a aquellos que han sido angustiados, a aquellos que han sido atribulados. Los jueces de la tierra no podían ejecutar la sentencia adecuada que requería la situación que el salmista expone. Tal vez a estos jueces no les interesaba la causa. No sé si escucharon por ahí un escándalo de unos bandidos que soltaron porque la fiscalía no hizo aparentemente su trabajo adecuadamente, como decía el juez. El juez dice: no hay elementos para condenar, para privar de la libertad a estas personas. Aunque habían cámaras de video supuestamente registrando el delito que habían cometido esas personas. A algunos no les interesan, no tienen los elementos necesarios, o no podían ejercer con libertad su oficio, o simplemente
estaban captados por la corrupción, como escuchamos en muchas ocasiones sucede en nuestro país. Pero en todos los salmos se nos dice que Dios es juez justo y que Él juzgará al mundo, y sabemos hoy que esto lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. El salmista esperaba que Dios le hiciera justicia contra las lenguas mentirosas y expresaba cuál iba a ser el resultado de esa conducta malvada de aquellos que lo calumniaban. ¿Cuáles eran las consecuencias del uso de una lengua mentirosa? Él dice acá que serían heridos con flechas de un guerrero que envía saetas con carbones encendidos, carbones de enebro, un árbol que mantiene el fuego intenso, que quema con calor abrasador. Por eso el versículo 3 y 4 decía, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Contra Cristo se levantaron lenguas engañosas para crucificarle. Lo calumniaron, lo acusaron sin culpa. El día del juicio, cuando se declare sentencia, estas personas no escaparán del fuego del infierno. Que no se nos olvide, hermanos, Dios es juez justo. Y Él hace justicia a aquellos que han sido angustiados, que han sido calumniados. Pero también Él da la gracia para resistir. Dice el salmista, se lamenta, versículos 5 y 6. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Aún el verso 7, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. El salmista declara cuán difícil ha sido la situación, lo difícil de su circunstancia. Él dice, ay de mí, mi suerte es muy triste, lastimosa, pues me veo obligado a vivir de esta manera y a estar expuesto así a reproches malignos. Es como vivir en Mesec o en Cedar. Es como vivir siendo un extranjero en medio de un pueblo bárbaro y salvaje. Geográficamente, esta era la situación que vivían tanto los que estaban en el extremo norte o en el extremo sur de Israel. Específicamente no se nos menciona quién causó estos problemas al salmista, pero podemos anotar, como expresaba un comentarista, que difícilmente puede haber fuente de problemas más amarga que la de mantener tales relaciones con los demás. Las relaciones de las que habla acá el salmista, ya sean en los negocios, ya sea en el trabajo, en la oficina, por lazos familiares, ya sea por el matrimonio, por sangre, en la escuela, en la universidad, en entidades corporativas, como para exponernos siempre a la pelea. Estar obligados a tener contacto constante con personas de temperamento agrio, perverso, torcido, que no se conforman con nada, que son desconfiados y envidiosos, que pervierten nuestros motivos y nuestra conducta, o que tergiversan nuestras palabras, que exigen más de lo que se les debe, que se niegan a realizar lo que razonablemente se puede esperar de ellos, y que aprovechan cualquier oportunidad para involucrarnos en dificultades con los demás. Qué difícil es esto, mis hermanos. Qué difícil es cuando no podemos cambiar una situación, cambiar una condición y nos vemos obligados a vivir así. Esto fue lo que experimentó el salmista. Y ¿saben? Dios no quitó esa condición. Para nosotros es más fácil buscar la manera de quitar todo eso, pero eso no fue lo que pasó. El salmista también decía, yo deseo vivir en paz, me esfuerzo por hacerlo, y haría cualquier cosa que fuera correcta para apaciguar a los demás. Cedería ante cualquier exigencia y consentiría cualquier acuerdo que en verdad traiga paz. Pero cuando hablo, cuando digo algo sobre el tema,
cuando propongo nuevos arreglos, cuando sugiero cambios, cuando expreso mis sentimientos dolorosos, el deseo de vivir de manera diferente, ¿qué pasa? No escuchan, no se conforman con nada, solo están dispuestos para la discordia, para la contienda. Y todos mis esfuerzos por vivir en paz son vanos. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Alguna vez le ha tocado vivir así? No se extrañe, es una experiencia del pueblo de Dios en general. Y Dios, en su providencia, permite estas situaciones también. Pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacer ante tal situación? Bueno, pudiera darse el caso de separarse de tales personas y evitar mayores conflictos si no se está ligado en una relación que exija permanecer unidos. Es una opción. Tiene un negocio, tiene una sociedad con gente así, pues acabe con esa sociedad, no hay problema. Busque la manera adecuada de acabar con esa sociedad y siga su camino como debe ser. Pero si se trata de temas de familia, por ejemplo, hay que procurar una actitud que impida mantener la discordia. Pero incluso si a pesar de eso es vano el esfuerzo y está la pelea constante, ¿saben cuál fue la opción del salmista? Soportar con paciencia, con la esperanza en la recompensa que viene de Dios. Mirar al Señor. Esto último es lo más difícil, hermanos, desde nuestra perspectiva por causa de nuestro pecado. ¿Quién quiere aguantar discordia en su casa? ¿Quién quiere aguantar pelea con su familia? ¿Ustedes? Yo no. No quiero estar dispuesto a eso. Pero por causa del pecado ocurren estas cosas. Es muy difícil, hermanos, por nuestro pecado. Pero fue lo que experimentó el salmista. Fue lo que él vivió. Allí expresa su queja, allí expresa su lamento. Mi socorro viene del Señor. Socorro en medio de la angustia. Él atiende la oración. Él hará justicia a los que injustamente son angustiados y dará la gracia para resistir con la mirada puesta en su Salvador. De eso nos habla el Salmo 120, pero se complementa con la esperanza que se presenta en el Salmo 121, y eso hace parte de nuestro segundo punto: socorro del Creador del universo. Mi socorro viene del Señor, socorro del Creador del universo. Al mirar el Salmo 121, se nos enseña: Dios es nuestro socorro. Y Dios, el Creador del universo, da un socorro oportuno, un socorro eficiente, eficaz. Aunque este salmo pudiera ser cantado por los que subían a la fiesta a Jerusalén, antes o después del exilio, aplica para cualquiera que miraba las colinas de Jerusalén. Acuérdense, la sede del culto a Dios, el lugar de su morada, como su refugio y como el lugar de donde solo puede venir ayuda. Así vemos al Señor con única esperanza. Él es la única esperanza. Y vemos la iglesia de Dios como esa comunidad del pacto, la sede de la adoración verdadera, en donde Dios se manifiesta. De esta forma debemos entender el mirar a las colinas. Alzaré mis ojos a los montes o las colinas, haciendo referencia a Jerusalén, donde Dios quiso hacer habitar su presencia. La única esperanza viene de Él, la única ayuda en el peligro viene de Él. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado como el salmista: ¿y ahora qué hago? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Cómo soluciono mis angustias? ¿Cómo puedo librarme de esta situación? Pensamos una y otra vez: ¿cómo puedo cambiar esta circunstancia? ¿Cómo puedo quitarme este sufrimiento? Entonces, nuestra mirada, nuestra esperanza, muchas veces se fija en algo o en alguien fuera de Dios. Y el resultado es mayor frustración, mayor dolor
una gran decepción. Y esto no solo le ocurre a los creyentes, los incrédulos también lo experimentan. Si no, miren lo que pasa con nuestra nación. En Colombia se quiso perfeccionar un modelo socialista, progresista de gobierno. ¿Y cuál es el resultado hoy día? Algunos que querían vivir sabrosos se fueron del país porque no lograron vivir sabroso acá. Otros quieren irse, pero no pueden. Otros están muy tristes. Y todos sufrimos las consecuencias del mal llamado cambio. Por eso, hermanos, debemos observar en nuestro salmo cómo se responde adecuadamente a la pregunta del versículo 1. ¿De dónde vendrá mi socorro? El versículo 2 responde claramente. Leámoslo otra vez todos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Dios, creador del universo, quien tiene todo el poder para defenderme. Él es el único capaz de librar plenamente. Solo aquel que es creador tiene poder supremo. Aunque nos dicen por todos lados que el Estado tiene el poder de suprema inspección y vigilancia e intervención. Algo así escuchamos esta semana en una charla de adopción del ICBF. No, mis hermanos, el Estado no puede salvarnos. No es supremo. La Corte Suprema no es suprema. El único supremo es Dios. Un aspirante a la presidencia para 2026 dice en sus redes que no pensaba tener esta aspiración, pero al ver la situación del país que se estaba perdiendo, era necesario salvar al país. O sea, ella se está presentando como una salvadora. ¿Debemos votar por ella? ¿Debemos votar por cualquiera que se presente como salvador? No. ¿Quién es nuestro salvador? ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestro socorro? Amados hermanos, si consideramos que el actual presidente se presentó como el salvador de la nación y muchos saltaron de alegría cuando ganó las elecciones, aplaudieron, gritaron, bailaron, celebraron. Los anteriores presidentes han tenido el mismo discurso de cambio o de prosperidad para todos, o los que se acuerdan, mano firme, corazón grande, o cualquier lema que los ha presentado como salvadores. Pero mis hermanos, ¿cómo puede salvarnos un vil pecador que no es capaz de salvarse a sí mismo, que está corrupto en todas sus facultades, que incluso vive de una forma escandalosamente pecaminosa? No nos dejemos engañar. Solo el Dios del pacto, creador del cielo y de la tierra, puede hacerlo. Por eso, por ese mismo poder creador, ese poder que, como dice Pablo allá en Efesios 1 del 19 al 20, resucitó a Jesucristo de entre los muertos y ahora opera ese mismo poder en nosotros los creyentes. Solo Dios tiene la capacidad de librarnos. Los gobernantes y legisladores, los medios de comunicación hoy se horrorizan, hacen un show mediático cuando encuentran que hubo un abuso de niños y se presentan como defensores de los niños y dicen con los niños no se metan, pero no se horrorizaron cuando se legalizó la pedofilia en Colombia. No se horrorizaron al permitir la adopción de parejas homosexuales. Se nos dice en una charla que los niños tienen derecho a una familia y esta familia tiene que ser idónea, moral, social. ¿Qué más? Eran 4 áreas. Mentalmente. ¿Y la otra? Se nos olvidó. ¿Y quién dice que una persona es moralmente idónea para adoptar un niño? El Estado, ¿no? El Estado tiene toda la capacidad para decirlo. Un niño que perdió a papá y mamá, entonces el ICBF dice que lo puede adoptar
una mamá y otra mamá, un papá y otro papá. ¿Eso es moralmente idóneo? Eso es perverso. Es perverso. Llámenlo como lo quieran llamar. Es perverso. La justificación que quieran dar es perversa simplemente. Ahí sí no se horrorizan. Ahí sí no se escandalizan. Si un padre corrige a su hijo, ahí sale el bienestar familiar a mirar cómo están abusando a los niños. Hay que defenderlos, tenemos que correr a defenderlos. Y no ven a los hijos pequeños de los indígenas pidiendo plata en los semáforos. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso no es abuso acaso? ¿Y por qué no hacen nada? ¿Por qué no intervienen? Porque ellos sí tienen una ley diferente. En Dios no hay acepción de personas. Cuidado con eso, mis hermanos. Esta gente no tiene moral, no tiene capacidad de definir nada. El único que nos puede librar en realidad, el único que puede hacer en verdad algo por nosotros, es Dios. ¿Creen ustedes que este tipo de gente va a ofrecer liberación? ¿Creen ustedes que estos aspirantes que hay hoy día, que ya están haciendo campaña para el 2026, pueden librar la nación, pueden traer cambio, pueden pararle el desastre que hay? Si aborrecen a Dios, ¿cómo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar el menos peor? ¿Qué pasó en Bogotá? ¿Se acuerdan? Cuando se eligió el alcalde. Uy, no, votemos por este porque el otro es el coco. ¿Y cómo salió este? ¿No son las mismas políticas progresistas, perversas? Eso es lo que hay, hermanos. No nos dejemos engañar. Esta gente no nos puede salvar. Estos políticos perversos, corrompidos, no pueden traer salvación a nuestro país. La economía se va a mejorar si elegimos a fulano de tal. Olvídese de eso. Usted trabaje para la gloria de Dios y Dios le bendice y Dios le prospera. Invierta en el reino de Dios, ahora sí es verdad. Use sus dones, sus recursos, sus talentos, su tiempo para la gloria de Dios. Y Dios le prosperará. No le estoy diciendo siempre y el Señor te va a multiplicar 100 por 1. No, también hay estrechez, lo acabamos de ver en el Salmo 120. Pero Dios nos da la gracia. Dios nos ayudará, Dios nos sostendrá. El creyente verdadero, iglesia, entiende, declara, está convencido, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el único que da firmeza. Versículos 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El salmista responde también en esta ocasión a ese clamor angustioso que se vio en el Salmo 120. Solo Dios es el que te permite permanecer firme. Solo Dios tiene segura tu protección, como también se expresa en el Salmo 91, ¿se acuerdan? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y muestra la seguridad que se puede tener solamente en Dios. Es importante notar acá que el salmista pasa aquí de su caso particular a una verdad aplicable, a una verdad general para todo el pueblo de Dios, que llena de consuelo al pueblo de Dios. El pueblo del Señor debe estar siempre seguro que su gran guardián nunca duerme. Y que Él, como uno de los suyos, podía, por tanto, buscar con confianza su cuidado protector. Dios nunca duerme. Dios nunca deja de ser vigilante. Las supuestas reformas sociales que tanto cacarea nuestro gobierno no traen firmeza, no traen seguridad para nadie. Al contrario, todo lo que promueven estos perversos trae mayor confusión e inestabilidad.
los falsos refugios, a los que acuden los incrédulos, no les darán firmeza, no les darán seguridad. Mucho menos puede la iglesia obtener seguridad y firmeza de parte de un impío. Entonces la iglesia se va a alinear con este fulano, que este sí nos va a librar, este sí nos va a ayudar, y este sí nos va a garantizar la libertad religiosa. No, hermanos. Estos gobiernos han perdido su legitimidad dada por Dios, porque se han apartado para cometer toda clase de barbarie y no están dispuestos a cumplir con el encargo que Dios les ha dado. No puede entonces el creyente pretender seguridad y firmeza de nada ni de nadie fuera de Dios. Si lo hacemos, estamos cometiendo un gran pecado. Estamos cometiendo idolatría. Estamos cometiendo rebelión en contra de Dios. Así que como el salmista, debemos recordarnos a nosotros mismos que solo Dios es nuestro protector. Solo Dios guarda a su iglesia para que le adoremos, para que le sirvamos. Tomemos aliento con esto, hermanos, para atender nuestro supremo llamamiento, para experimentar la gracia de Dios y comunicar la buena nueva haciendo discípulos. Algunas personas no se atreven a hacer lo correcto por las consecuencias que esto implica. No se atreven a decir las cosas como son por las consecuencias que esto trae. Jehová es tu guardador. Haz lo que te corresponde como creyente. Dios es tu guardador. Cada uno en su rol, cada uno cumpliendo sus deberes. Pues aunque venga angustia, aunque venga estrechez, el que guarda a Israel siempre vela por su pueblo. Nuestro socorro viene del Señor, creador del universo, el que guarda a los suyos para siempre. Leamos versículos 5 al 8. Ayúdenme con la lectura, por favor. Salmo 121, 5 al 8. ¿Qué dice? Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. ¿Para cuándo? ¿Seguros? Aunque se atornille en el poder un perverso, ¿seguirá guardándonos el Señor? ¿Seguirá socorriéndonos? Estos versículos enfatizan que solo Dios es guardador de los suyos. Qué bueno es recordar esto cuando estamos en angustia, cuando tenemos diversas dificultades con aquellos que vivimos, cuando solemos experimentar por largo tiempo situaciones angustiosas, como decía el Salmo 120. Qué bueno es recordar esto en medio del caos que vive nuestra nación y el mundo de nuestro tiempo. Qué bueno es recordar y creer esto cuando somos tentados a poner nuestra mirada en algo o en alguien fuera de Dios. Se nos recuerda entonces como creyentes en particular y como iglesia en general a través de esta oración. El Señor es tu guardador, tu preservador, tu defensor. Él te guardará del peligro. Él te guardará del pecado. Él te guardará para salvación. Vayamos al Salmo 109, versículo 31, y recordemos la amable interposición de Dios a favor de los suyos. ¿Qué dice Salmo 109, verso 31? Que él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que... Otra vez. Porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que... Dios se pondrá a la diestra del pobre. Acá decía, eres tu sombra a tu mano derecha, señalando de pronto hacia el sur, desde la posición del autor o del relator del cántico, diciendo,
entre el sol y la persona para que los rayos no le pegaran tan directamente, aparece Dios interponiéndose, colocando su sombra para que no se insole esta persona. Mis hermanos, el Dios del pacto será su protector, tanto de los peligros del día como de la noche. Aquí de pronto se hacía referencia en estos versículos a la insolación por estar expuestos al sol o a los cambios repentinos del clima frío en las noches en estos países orientales. Pero también pudiéramos recordar cómo el pueblo de Dios saliendo de Egipto llevaba la protección del Señor. De día, una columna de nubes, ¿cierto? Cuidándolos, protegiéndolos. Y de noche, una columna de fuego también librándolos, protegiéndolos. Se nos advierte que Dios no solo preservará de ciertos males particulares, sino que enfatiza: Dios te guardará de todo mal. Dios guardará de todo mal a los que confían en Él. Y cuando se habla aquí de toda clase de mal, no quiere decir que no te vas a enfermar, o que no vas a ser expuesto a tu pecado, que no vas a ser humillado por causa de tu pecado, sino que ninguna cosa podrá apartarte de Dios ni destruir tu vida. Tu salvación está completamente asegurada en Cristo. Decía Barnes también, este es el galardón, la garantía de todos aquellos que colocan su confianza en Dios. Dios será su protector en todos los peligros de la vida. Tanto en la tierra como en la tumba o en el mundo eterno, siempre están a salvo. Qué maravilloso es esto, hermanos. Y consideremos a la luz de esta sección del Salterio, de los salmos de maduración. Madurar en la fe, crecer en el Señor, no nos exime de la angustia, como se nos presenta en los salmos mencionados hoy. Eventualmente, algunos tendremos que pasar por situaciones muy complejas, en las cuales la estrechez nos agobia, y podemos lamentarnos de nuestra situación, pero la gracia de Dios nos capacita para resistir en la fe, esperando en la bondad de Dios que un día nos será manifestada. Pero también puede ser un tiempo en el que aprendamos mayor dependencia y crecer en esperanza en el Señor, como se nos ilustra en estos salmos. Mis amados hermanos, no olvidemos nunca que nuestro socorro viene del Señor. Él es socorro en medio de la angustia. Y es tan poderosa su ayuda y su amable interposición a nuestro favor, porque Él es el creador y sustentador del universo. Ese Dios que nos socorre está hoy en medio de su iglesia, en medio nuestro. Así que adorémosle y confiemos solamente en Él. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Muchas gracias por tu grande misericordia para con nosotros. Gracias porque has puesto a tu pueblo, Señor, en completa seguridad en tus manos. No están nuestros pies en terreno resbaladizo, porque tú eres el que nos da firmeza, el que nos da estabilidad. Perdónanos, Señor, por cuantas veces nuestra mirada se levanta sobre algo o sobre alguien que no eres tú. Perdónanos, Padre, por desesperarnos y angustiarnos, pretendiendo una salida a nuestras dificultades fuera de ti, fuera de tu dirección, fuera de la instrucción de tu palabra. Ayúdanos, por favor, por amor de tu nombre, encamínenos, dirígenos, para que cada día crezcamos en ti, aprendamos a confiar solamente en ti, a levantar nuestra oración, nuestra súplica a ti, Señor, a exponer nuestra queja ante ti,
confiados en que tu gracia es suficiente para capacitarnos, para ayudarnos, para resistir, para actuar con sabiduría. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a confiar plenamente en que solo tú eres nuestro socorro. De nadie más proviene nuestra ayuda, nuestro sostén, nuestra seguridad, nuestra fortaleza. Solo de ti, Señor. Por eso pedimos misericordia, por eso rogamos que nos ayudes, que tengamos una perspectiva adecuada en todos los momentos, en todas las situaciones de nuestra vida. Y en esta etapa que cada uno de nosotros está viviendo, danos la gracia de confiar en ti, de adorarte y de recordar a nuestras propias almas. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.